Hola, suscríbete a Historias Vitales para no perderte nuevas historias. Teníamos una familia bastante común, nada particularmente notable en nosotros. Mi esposa Margaret y yo estábamos criando a nuestra hija, que estaba a punto de terminar la escuela y prepararse para el baile de graduación. Yo trabajaba como camionero, principalmente transportando camiones cisterna con gasolina. Mi hermano también trabajaba en la misma empresa que yo, conduciendo camiones cisterna. Vivía no muy lejos de nosotros, a solo un par de casas de distancia. Por un tiempo, Maggie trabajó como despachadora, pero se cansó y decidió centrarse en ser ama de casa. Especialmente desde que comencé a hacer viajes más a menudo últimamente, y el jardín no se cuidaba solo. De vez en cuando, ella se unía a mí en los viajes cuando las cosas estaban relativamente tranquilas en casa, ofreciendo su compañía para entretenernos en el camino. Esta primavera, cuando tuve unos días libres y me puse al día con las tareas domésticas, nuestra hija corrió al patio con aspecto preocupado y vino directo hacia mí. Estaba trabajando en la reparación de nuestra vieja cortadora de césped, pero dejé de lado mis herramientas al ver el rostro ansioso de Amanda. «¿Qué pasa, cariño?» «Pareces haber visto un fantasma», le pregunté de inmediato. «Papá, hay un tipo tirado en la calle. Ni siquiera sé si está vivo. Simplemente está ahí, sin moverse». Le grité, pero no responde. Al principio, pensé que podría ser uno de los jóvenes locales que no había llegado a casa después de una noche de juerga. Pero incluso si ese fuera el caso, no podía simplemente quedarme al margen. Decidí al menos comprobar si la persona estaba viva y, si era necesario, llamar a la policía. Mi hija y yo salimos al patio, caminé un poco adelante mientras ella me dirigía. El tipo estaba tirado al final de nuestro jardín, casi oculto en la hierba alta cerca de la cerca. Me acerqué y llamé. Cuando no respondió, me acerqué más. Había bastantes rasguños y contusiones en todo el cuerpo y la cara del tipo. Traté de sentir su pulso, y aún estaba vivo. Así que lo sacudí suavemente del hombro, y pronto emitió un débil gemido. «Oye, amigo. ¿Cómo llegaste aquí?» Le pregunté cuando levantó ligeramente la cabeza y trató de mirar alrededor. «¿Qué? ¿Dónde estoy?», murmuró. No olía a alcohol, y me di cuenta de que el tipo simplemente había terminado en una situación desagradable. Pidiéndole a mi hija que me ayudara, logré levantarlo lo mejor que pude, y lo arrastramos al patio. Lo sentamos en un banco, y le pedí a mi hija que trajera agua y el botiquín de primeros auxilios. Para ese momento, el desconocido había empezado a recuperarse un poco e incluso intentó arreglar su ropa rasgada. «¿Cómo te sientes?», pregunté cuando había saciado un poco su sed. «Gracias. Estoy mejor. ¿Quiénes son ustedes? ¿Cómo terminé aquí?» «Bueno, eso es lo que quería preguntarte. ¿Recuerdas qué te pasó? ¿Quién te golpeó?» El chico bajó la cabeza, puso su mano en la sien y gimió de nuevo. En ese momento, Margaret salió hacia nosotros. Al ver al pobre chico, inmediatamente empezó a preocuparse, se acercó con una mirada cariñosa y comenzó a preguntar qué había sucedido. Mientras explicaba la situación a mi esposa, el chico empezó a sentirse un poco mejor e intentó levantarse para salir de nuestro patio, pero retrocedió y volvió a sentarse en el banco. «Oh Dios, está completamente débil», dijo Margaret. «Solo míralo, todavía es tan joven. Necesita descansar. Mandy, ve a preparar el sofá, y yo le calentaré algo de sopa». «Meg, ¿de qué estás hablando?» «Él es un desconocido. Deberíamos llamar a la policía. No sabemos qué le sucedió», protesté ligeramente. «No, todo está bien. No es necesario llamar a la policía. Por favor», intervino el chico.
También empecé a sentir lástima por él, y estuve de acuerdo con mi esposa en que primero deberíamos ayudarlo un poco y luego informar a la policía. Lo llevamos a casa, donde traté algunas de sus heridas, y mi esposa se aseguró de que tuviera algo para comer. Más tarde, volví a interrogarlo sobre quién era y de dónde venía. El chico se presentó como Matt. Pero cuando le preguntaron sobre el resto, respondió que no podía recordar nada y que tenía un terrible dolor de cabeza. Parecía tener entre 18 y 20 años, curiosamente, no podía recordar su edad exacta y no tenía documentos consigo. Era difícil determinar mucho por su ropa, ya que estaba tan sucia y rota como él. Se quedó con nosotros durante aproximadamente 1 hora, durante la cual mi hija logró entablar una conversación con él. Hablé de nuevo con mi esposa y la convencí de que deberíamos llevarlo al hospital y reportar según fuera necesario. Matt de alguna manera realmente le agradó a Maggie y no quería dejarlo ir, pero le expliqué que no era como un perro callejero que pudiera simplemente llevar a casa. Pronto, lo llevé al hospital local. Allí, tuve bastante que tratar. Tuve que llenar varios formularios, y cuando llegó la policía, realizaron lo que se sintió como un interrogatorio completo. Por un momento, incluso lamenté haberme involucrado en esto. Pero Matt era alguien que necesitaba ayuda, y no podía simplemente dejarlo en las calles. Al día siguiente, el hospital llamó e informó que Matt se sentía mucho mejor. Sin embargo, dado que no tenía a dónde ir, sugirieron que lo lleváramos de vuelta. Margaret parecía extrañamente complacida con esta sugerencia, pero discutí con ella durante un tiempo sobre si era sabio dar refugio a alguien completamente desconocido para nosotros. Después de todo, podría resultar ser un criminal. La policía no encontró nada en él, pero no podía quitarme mis preocupaciones. Al final, Margaret, acompañada por nuestra hija, me persuadió para refugiar al pobre chico por el momento. Ni siquiera sé qué los hizo tan compasivos hacia él, pero puedo decir que siempre han sido amables y compasivos, así que tal vez esa fue la razón principal de su deseo. Fui al hospital, pero antes de llevarlo a casa, tuve una conversación con él, dejándole claro que mi esposa e hija significan todo para mí, y no toleraría ningún daño hacia ellas. Matt juró que no tenía intenciones maliciosas, al contrario, incluso estaba dispuesto a ayudarnos con las tareas a cambio de nuestro cuidado y comida. Acepté dejarlo quedarse con nosotros hasta que saliera en otro viaje o hasta que la policía lograra identificarlo. Al llegar a casa, vi que mi hermano había regresado de su viaje de negocios y se había pasado por aquí. Al ver a Matt a mi lado, inmediatamente comenzó a examinarlo y a hacer preguntas. Para ese momento, Maggie ya le había contado sobre la situación y lo mal que se sentía por el pobre chico. Edward estaba más curioso que otra cosa, nunca había sido particularmente amigable. Su interrogatorio incluso me pareció un poco duro. Sin embargo, durante todo este tiempo, el chico no mostró ningún signo de mala conducta y se comportó educada y agradecidamente. Habían pasado varios días desde que este chico misterioso se mudó a nuestra casa. Al día siguiente, tuve que llevarlo al médico para un chequeo, ya que no había habido avances en su memoria. Matt mencionó que de vez en cuando tenía algunos destellos fugaces, pero nada terrible en sus visiones. Además, resultó ser un chico bastante trabajador. Incluso comencé a pensar que tal vez había vivido en una granja antes y ya tenía algunas callosidades en sus manos, aunque no eran muy notables. Maggie se encargó de coserle algunas de mis viejas camisas y pantalones, ya que era más pequeño que yo. Y Amanda se había vuelto bastante cercana a él, sacándolo a pasear con sus amigos de la escuela un par de veces. Incluso yo había empezado a acostumbrarme a este chico. Había algo genuinamente cautivador en él. Una mañana, me desperté con alguien gritando fuerte en la casa. Corrí hacia el sonido y vi a Matt en la cocina, sosteniendo su cabeza mientras Margaret, en su bata, se ocupaba de él, y Amanda también había venido a ver qué había pasado. ¿Qué está pasando aquí?, pregunté al entrar. Ion, ¿por qué dudas?
No se siente bien. Arranca el auto, tenemos que llevarlo al hospital, balbuceó mi esposa. No perdí tiempo y me vestí rápidamente, preparando el auto. Mi esposa ayudó a Matt al auto, pero para ese momento se había calmado un poco y suplicaba que no lo llevaran al hospital, diciendo que se sentía mejor. No, Matt, quédate. Es mejor que te revisen, respondí. No quería que tuviera algún tipo de ataque, ya que mientras estaba con nosotros, de alguna manera, éramos responsables de él. En el camino al hospital, lo miré frecuentemente a través del espejo retrovisor y noté que lucía perfectamente saludable y no había rastro del ataque matutino. Sin embargo, lo llevé al médico, y lo retuvieron allí por un día para un examen más exhaustivo. Dado que no se sabía si tenía seguro médico, tuve que pagar todos los gastos médicos. Cuando regresé a casa, mi esposa no dejaba de bombardearme con preguntas sobre Matt y qué le pasaba. Y ahí fue cuando noté que Margaret no solo cuidaba al chico, sino que le prestaba demasiada atención. Su apariencia casi desnuda por la mañana, rondándolo, de alguna manera se quedó en mi cabeza, y le pregunté a mi esposa por qué salió así hacia Matt. Solo fui a buscar agua. Sabes, medio dormida, olvidé por completo que teníamos a otra persona en la casa. Y allí estaba, sentado y gimiendo, sosteniendo su cabeza. ¿Se suponía que debía dejarlo e ir a cambiarme? Vamos, Ion, no estás en edad de ponerte celoso. Además, ¿de quién? Casi es como un hijo para mí. La respuesta de mi esposa me pareció lógica, pero luego noté que Amanda no estaba en ninguna parte. No tenía que ir a la escuela hoy, y cuando le pregunté a mi esposa dónde estaba nuestra hija, ella dijo que Amanda se había ido a algún lugar poco después de que llevara a Matt al hospital. Más tarde, me ocupé de mis tareas domésticas habituales, pero desde entonces no podía quitarme la sensación de que algo había cambiado en nuestra familia. Comencé a recordar todos los eventos para tratar de entender qué podría haber salido mal y en qué momento. Pero aún no se me ocurría nada. Pronto Edward nos visitó nuevamente y, después de preguntar por nuestros asuntos, sugirió simplemente sentarnos con cerveza. Hoy es un día festivo. Y tú todavía estás trasteando con herramientas, dijo. Vamos. En realidad, hermano, quería hablar contigo. Incluso traje cerveza, vamos. Fuimos al cenador, nos instalamos en una pequeña mesa y, al principio, mi hermano me puso al día sobre su visita a la oficina el día anterior, mencionando un viaje para ambos en unos días. Pero en realidad, quería preguntarte por ese muchacho. Noté que falta. ¿Lo enviaste a casa? ¿Ya recordó todo? No. Tuvo un ataque. Todavía está en el hospital. Tal vez sea lo mejor. ¿Has ido a la policía? Quizás descubrieron algo sobre él. Pregunto porque me parece sospechoso. Llegó a todo listo, pretendiendo ser inocente. Lo ves todos los días. ¿Notaste algo extraño? Escucha, Ed. Si sabes algo, no te andes con rodeos. Habla claro, tal como es. Tus acertijos a veces me sacan de quicio. Mi hermano se acercaba a todo con cautela, pero a veces sentía que se exageraba. No es nada. No quiero decir nada así. Es solo que desde mi perspectiva, veo cómo se comporta. Noté que tu hija parece haberse enamorado de este chico. Y ya sabes a qué podría llevar eso. Olvida eso, solo son amigos. Supongamos. Pero, ¿qué harás cuando ella termine embarazada de él? ¿Qué le dirás a Margaret entonces? Y a Meggie misma. ¿Y Meggie? Quería a mi hermano, pero sus insinuaciones empezaban a molestarme un poco. Nada, respondió como si estuviera ofendido.
Si estuviera en tu lugar, no permitiría que mi esposa se acercara tanto a él. Sin embargo, mi hermano no dijo nada específico, tal vez porque no tenía pruebas o tal vez porque Margaret apareció en ese momento, caminando hacia nosotros. Parecía que pudo haber escuchado las últimas palabras de Edward, ya que se quedó a charlar con nosotros después. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos, mi hermano logró sembrar algunas dudas en mí. Decidí que cuando Matt fuera dado de alta del hospital, prestaría más atención a él y a mi esposa. Y también decidí seguir su consejo y visitar la comisaría nuevamente para verificar la información sobre Matt. 24 horas después, Matt estaba caminando de nuevo en nuestra casa. Mi esposa estaba contenta de que estuviera bien, ya que los resultados de las pruebas no mostraron anormalidades, y el médico dijo que el ataque de dolor de cabeza podría haber sido desencadenado por recuerdos emergentes. Nuestra vida continuó como de costumbre. Sin embargo, empecé a prestar más atención a nuestro invitado. Pero sobre todo, me preocupaba que Amanda se había vuelto un tanto sombría desde entonces y trataba de comunicarse menos con Matt. Incluso mis preguntas sobre qué le había pasado no dieron resultados, simplemente dijo que tuvo un desacuerdo con una amiga en la escuela. Llegó el día en que mi hermano y yo debíamos salir. No quería dejar a Matt solo en casa con mi esposa e hija. Así que lo invité a venir conmigo, a viajar por ciudades, a lo largo de las carreteras, tal vez podría recordar algo más. Matt aceptó sin mucha persuasión, y comenzamos a prepararnos para el viaje. Cuando casi todo estaba listo, Margaret se acercó a mí y dijo que también quería ir conmigo esta vez. ¿Por qué? Todo está bien en casa. El vecino cuidará de Amanda si algo sucede. Y además, recientemente hablamos sobre cómo en uno de los próximos viajes, volveré a viajar contigo, dijo. No quería especialmente que ella fuera con nosotros esta vez, especialmente porque su insistencia me parecía un poco sospechosa, e inmediatamente vinieron a mi mente las palabras de mi hermano sobre mi esposa estando demasiado involucrada con Matt. Sin embargo, decidí que ahora ambos estarían conmigo casi todo el tiempo, y definitivamente notaría si había algo entre ellos o si eran simplemente sospechas tontas. Ya habían pasado varias horas en nuestro viaje. La cabina de mi auto era enorme, con una espaciosa área para dormir en la parte trasera, capaz de alojar a 3 personas más además de nosotros 3. Yo iba conduciendo adelante, mientras mi hermano iba detrás en su camión cisterna. A veces, nos comunicábamos por radio, y otras veces, simplemente hacíamos una breve parada. Por la noche, durante una de nuestras paradas cuando fui a la tienda para comprar algo de comida, me llamó nuestra vecina. Dijo que no podía comunicarse con Margaret, así que marcó mi número en su lugar. La voz de la vecina sonaba un poco alarmada, y cuando pregunté qué había pasado, mencionó que nuestra hija Amanda había organizado una pequeña reunión en casa esa misma tarde. Sin embargo, la preocupación de la vecina no estaba relacionada con eso. Me dijo que cuando visitó a Amanda, vio que la chica estaba muy borracha. Las palabras de nuestra vecina me dejaron atónito. Sentí la urgencia de dar media vuelta y averiguar qué estaba pasando porque nuestra hija nunca había hecho algo así antes. Sin embargo, por otro lado, ya habíamos viajado bastante lejos y la carga necesitaba ser entregada a tiempo. Nos prometieron buen dinero por este viaje. Marqué inmediatamente el número de mi hija y, cuando contestó, apenas podía articular palabras. Hija, ¿qué está pasando allí? ¿Qué pasa con el alcohol? ¿No te das cuenta de que estoy trabajando? No debería haber traído a tu madre. Oh, papá. No me importa ella. Y de todos modos. Me interrumpió. Ambos simplemente no entienden lo que estoy sintiendo. Tú piensas en tu trabajo, y ella, esa que se hace llamar mi madre. ¿Realmente sabes lo que ha estado haciendo? ¿Por qué crees que me emborraché tanto? Así que, ella puede hacer lo que quiera, pero yo no puedo. Hija, ¿de qué estás hablando?
No podía entender lo que estaba tratando de decirme. Eres solo un viejo ciego si no has notado que está enrollándose con este Matt, jajaja. Maldición, qué familia. El teléfono empezó a sonar. Intenté llamar a mi hija de nuevo, pero no contestó. Así que llamé de nuevo a la vecina y le pedí que vigilara más de cerca a Amanda esa noche, incluso llegando al punto de quedarse en nuestra casa. Mis pensamientos estaban en todas partes. Estaba a punto de regresar al auto, con toda la intención de dar media vuelta, y en ese momento, no me importaba el dinero, mi hija era más importante. Sin embargo, sus palabras seguían resonando en mi cabeza y esperaba desesperadamente que fueran solo sus fantasías ebrias. Al acercarme al auto, mi hermano venía hacia mí. Notó mi expresión preocupada y empezó a preguntar. Le expliqué brevemente lo que había sucedido y que estaba planeando regresar. Pero trató de persuadirme, diciendo que se podía solucionar fácilmente y que sería mejor poner a Margaret en un autobús y dejarla lidiar con la situación ella misma. No, hermano. No puedo hacer eso. Además, me quedé inmóvil mientras casi llegamos al auto. Era de noche, pero la farola iluminaba ligeramente el auto y pude ver a dos personas abrazándose dentro de la cabina. En ese momento, parecía que nos habían notado y regresaron a posiciones más modestas. Oh, bribón. Entonces todo es verdad. Murmuré y corrí hacia la cabina. Edward aparentemente notó lo mismo que yo. Me siguió. Rápidamente entré en la cabina, agarré al pequeño bribón por la oreja y empecé a arrastrarlo fuera de la cabina. ¿Entonces es verdad? ¿Te estás liando con este pequeño bribón? Le pregunté a mi esposa mientras avanzábamos. Ion. Lo siento. No fue mi intención. Respondió temerosa. Se dio cuenta de que los habían atrapado en un momento tan tonto, y en ese momento no tenía palabras adecuadas para justificarse. Empujé a Matt fuera de la cabina. Edward estaba abajo para evitar que escapara, y cuando salté después de él, lo agarré nuevamente y empecé a tratarlo con rudeza. Mi hermano estaba cerca, pero no lo golpeó. Solo me dio la oportunidad de liberar mi ira y, ocasionalmente, cuando Matt intentaba defenderse o escapar, Edward intervenía, sin darle ninguna oportunidad al bribón. Finalmente, cuando el rostro de Matt se asemejaba al día en que lo encontré, me sentí un poco aliviado y realmente no quería matarlo. «Lárgate de aquí, cachorro», grité, y solo entonces él se alejó cojeando del estacionamiento hacia la carretera. ¿Y simplemente lo dejas ir?, preguntó mi hermano cuando Matt desapareció en la oscuridad. Maldito sea. Ahora tengo cosas más importantes que hacer. Escucha, hermano. Tú sigue adelante. Trata de explicar en el lugar que llegaré un poco tarde. Necesito llegar a mi hija. Mi hermano me observó mientras volvía a sumergirme en la cabina y encendía el motor. Margaret se acurrucó en la esquina del asiento, temerosa de pronunciar una palabra. Quizás era lo mejor en ese momento, ya que no quería hablar con ella entonces, aunque había un deseo de empujarla fuera del auto y enviarla tras ese pequeño bastardo. Conduje toda la noche por la autopista, tratando de llegar a casa lo más rápido posible. Periódicamente, intenté llamar a mi hija, pero no contestaba. Solo la llamada a la vecina me tranquilizó un poco cuando dijo que la fiesta terminó bastante rápido y Amanda se había desplomado para dormir. ¿Qué le pasa? ¿Algo con Amanda?, preguntó mi esposa cuando terminé de hablar con la vecina. Oh, ahora recuerdas a nuestra hija. ¿La llamaste alguna vez esta noche? ¿Preguntaste cómo está? ¿En qué anda? ¿O ese bribón llenó tu cabeza tanto que no pudiste notar nada más? Lo siento, susurró ella.
El amanecer se acercaba y empecé a sentir sueño. Para evitar un accidente, especialmente porque mi camión cisterna estaba lleno de gasolina, me desvié hacia un camino de tierra, conduje un poco más y me detuve para dormir 1 hora. Le ordené a mi esposa que me despertara pronto, ella había logrado descansar un poco durante la noche. Parecía completamente despreocupada por todo lo que había sucedido. Personalmente, no quería quedarme dormido, quería llegar a casa lo antes posible. Pero tan pronto como detuve el auto y me incliné hacia el volante, me quedé dormido de inmediato. Un poco más tarde, sentí que alguien me estaba dando pequeños empujones. Abrí los ojos y vi a algún tipo en el escalón de la cabina. No entendía lo que estaba sucediendo, miré alrededor y noté que el sol ya estaba alto y Margaret no estaba en el auto. «Oye, amigo, gracias a Dios. Estás vivo». Pensé que algo había sucedido, dijo el tipo. «¿Quién eres?», pregunté. «Soy un camionero». Estaba pasando, vi el camión cisterna estacionado de manera extraña. Así que decidí verificar. Le agradecí al chico por su preocupación, intercambié algunas palabras más con él, y cuando se fue, inspeccioné cuidadosamente la cabina. Había una nota en el asiento donde estaba sentada mi esposa: «John, lo siento, pero soy culpable ante ti. No sé qué me pasó. Este chico era tan encantador, ni siquiera entiendo cómo accedí a estar con él. Me voy, ni siquiera sé a dónde, pero necesito tiempo. Y tú también. No sé cuándo podré volver. Espero que puedas perdonarme». «¿Qué mujeres tan tontas?». Lancé nerviosamente la nota de nuevo al asiento. Era evidente que no tenía sentido buscar a mi esposa, y no quería hacerlo después de que me hubiera traicionado tan cruelmente. El reloj marcaba las 11:30, y arranqué el motor para dirigirme a casa. El viaje me pareció interminable, aunque no faltaba mucho. En el camino, volví a llamar a la vecina, preguntándole sobre la situación en casa. Ella respondió que Amanda estaba sufriendo una terrible resaca y recordaba vagamente las últimas horas de la fiesta. Estaba agradecido a la vecina por mostrar tanta atención y continué conduciendo en un estado ligeramente más calmado. Cuando llegué a casa, vi una escena bastante desagradable. Nadie había limpiado después de la fiesta, y la casa parecía más un refugio para personas sin hogar. Cuando mi hija me vio, bajó la mirada tímidamente y no se atrevió a hablar primero. «Amanda, nuestra conversación de ayer realmente me preocupó. ¿Puedes explicarme por qué hiciste eso? Eres una chica adulta para mí. Confié en ti». «Papá», sollozó. «Lo siento. Simplemente no podía manejarlo más. Matt». «¿Te hizo algo?», pregunté, preocupado. «No. Solo. Bueno, parecía que empezamos a salir, pero no queríamos decírtelo. Sé cómo reaccionarías ante eso. Y luego ese día cuando supuestamente tuvo un ataque. Los vi cuando estaban en la cocina. Pero me notaron, y Matt fingió tener dolor de cabeza. Lo siento, papá. Debería habértelo contado todo de inmediato, pero mamá amenazó con que no tendría una graduación si lo contaba». «Oh, Dios». Abracé a mi hija, dándome cuenta de que por primera vez en su vida había encontrado semejante traición, especialmente de parte de su madre. No la regañé porque, en esencia, no era culpable de nada, excepto permitirse enamorarse de ese desconocido. Más tarde, Amanda preguntó dónde estaban su madre y Matt y por qué no habían vuelto conmigo. Le expliqué todo lo mejor que pude, tratando de no oscurecer demasiado mi discurso. En cuanto a Matt, mi hija incluso se alegró de que hubiera salido de nuestras vidas. Pero la noticia sobre su madre la entristeció un poco. Más tarde, llamé a mi hermano y le dije que podía irme al día siguiente. Esta vez,
planeaba llevar a mi hija conmigo. Después de todo, no había nadie en casa para cuidarla, aunque prometió que no volvería a hacer fiestas. Pero me preocupaba más que, mientras estuviera sola, nuestro hogar pudiera ser visitado por Matt, ya que conocía nuestra dirección y podría regresar fácilmente. Luego, para pensar menos en lo malo, mi hija y yo comenzamos a limpiar, y por la tarde, ella empacó su mochila para no perder tiempo por la mañana. Por la noche, me desperté porque escuché algunos ruidos en la casa. Al principio, pensé que podría ser Amanda, pero una sensación de preocupación empezó a crecer en mí, y decidí ir a revisar por si acaso. Primero, asomé la cabeza en la habitación de mi hija para entender si ella era la que hacía ruido abajo. Pero Amanda dormía profundamente en su cama, y me di cuenta de que había un intruso en la casa. Volví a la habitación y agarré un bate de béisbol. Armado de esta manera, comencé a moverme sigilosamente por el pasillo para verificar quién se atrevió a entrar en nuestra casa. Incluso a cierta distancia, noté una luz nocturna en la sala de estar y me asomé cuidadosamente por la esquina. Allí vi a Matt buscando algo en el armario. La ira volvió a llenarme, y esta vez, incluso estaba listo para matar al bribón que había destruido a mi familia. Me acerqué silenciosamente a él y balanceé el bate. Pero aparentemente, notó mi reflejo en la puerta del armario y saltó de inmediato hacia un lado. ¿Qué estás haciendo aquí?, le pregunté cuando se volvió hacia mí. ¿Qué? En realidad, vivo aquí. Oh, canalla. ¿Has perdido por completo la cabeza? ¿Quién demonios te crees que eres? Balanceé el bate de nuevo, pero Matt esquivó y terminé rompiendo el cristal. Continué persiguiéndolo, golpeando su delgado cuerpo a veces, lo que lo hacía jadear, pero por alguna razón, seguía lanzando comentarios sarcásticos que me irritaban aún más. Amanda apareció debido al ruido que estábamos haciendo, gritó de horror cuando vio a Matt de nuevo, ahora con una cara aún más golpeada. Oh, ahí viene el bollo. ¿Qué? ¿No querías compartirme con mamá? Matt se rió entre dientes. En ese momento, logré golpearlo en la cara tan fuerte que cayó al suelo sin moverse. Por un momento, me pareció que lo había matado con mi golpe. Sintiendo cuidadosamente el pulso, me aseguré de que todavía estuviera vivo y me apresuré a consolar a mi hija. No te preocupes, cariño. Ya pasó todo. Llamaré a la policía y no nos molestará por mucho tiempo, dije, guardando el bate y abrazando a mi hija para calmar su temblor de la emoción. Quería llevarla a la cocina para que esperara allí, pero cuando nos volvimos, vi que Matt ya no estaba en el suelo. Luego escuché ruido en el pasillo y corrí hacia allí. Matt ya estaba en la puerta, agitando ostentosamente las llaves de mi coche. ¿Qué? ¿Pensabas que podías dejarme sin nada? Por cierto, tu esposa no es tan buena en la cama, ni siquiera sé qué viste en ella, dijo, luego salió corriendo a la calle. Inmediatamente corrí tras él, pero a pesar de estar tan golpeado, llegó rápidamente al coche, cerró las puertas y arrancó el motor. No pude detener el camión, así que tuve que retroceder. Al regresar a casa, primero me aseguré de que mi hija estuviera bien y luego llamé inmediatamente a la policía, informé del robo del camión y que Matt resultó ser un criminal. La policía llegó a nuestra casa bastante rápido. Le conté al investigador todo en detalle y no oculté el hecho de que Matt sedujo a mi esposa, y ahora ella ha desaparecido, dejando solo una nota de despedida. Por cierto, sobre tu esposa, dijo el policía. Literalmente hace poco, recibimos información de que en el pueblo vecino, una mujer que se parece a Margaret fue arrestada. Estaba tratando de robar comida de un café. Una camarera la atrapó. Puedo darte la dirección de la comisaría, puedes ir a buscarla. Las palabras del policía me impactaron un poco. Esperaba cualquier cosa de mi esposa, incluso que fuera a buscar a Matt. Pero robar comida. ¿Qué tan bajo puede caer esta mujer?
Es como si su memoria se hubiera borrado, no la de Matt, sino la suya. Por la mañana, llamé al jefe y le expliqué el problema con el camión. Afortunadamente, la carga y el camión en sí estaban asegurados, y solo recibí una reprimenda por no continuar mi viaje y regresar. Pero eso no me asustó tanto como lo que estaba sucediendo con mi familia ahora. Decidí no ir de inmediato por mi esposa. Después de obtener el número de teléfono de la comisaría del oficial, llamé y dije que solo podría ir en un par de días, pidiéndoles que no liberaran a Margaret en ningún lugar hasta entonces. Quería que pasara un tiempo en la cárcel y sintiera las consecuencias de la vida que eligió sobre su familia. Un par de horas después, nuestro oficial me contactó nuevamente y dijo que encontraron el coche. Sin embargo, tenía algunas malas noticias para mí. Encontraron el coche tan rápido debido a una enorme explosión cerca de la ciudad como resultado de un accidente. En la cabina, encontraron un cuerpo carbonizado. Los resultados preliminares sugerían que era un joven. No fui al lugar del accidente, ya no sentía lástima por ese tipo al que había compadecido no hace mucho. Solo lamentaba el coche al que me había acostumbrado. También mencionó que lograron descubrir que este tipo en realidad vivía en otro pueblo, en una granja. Las cosas no funcionaron para él allí, y después de otra pelea con amigos, decidieron dejarlo en otro lugar. De alguna manera, la policía descubrió que en realidad no sufría pérdida de memoria, estaba fingiendo para ganar simpatía y tener un lugar donde quedarse. Resultó que ya había llevado a cabo trucos similares antes, como revelaron los testigos durante el interrogatorio. Pero por alguna razón, nadie lo había denunciado aún a la policía. Un par de días después, tuve que ir al lugar donde arrestaron a Margaret. No importa lo repulsivo que fuera volver a verla, tenía que recogerla. Por supuesto, ya no podía sentir lo mismo por ella que antes. Pero habíamos pasado muchos años juntos, y antes de este incidente, no me había dado cuenta de que me estaba engañando. Además, Amanda aún necesitaba el amor de una madre, aunque estuviera enojada con ella. Nuestra relación permaneció tensa durante mucho tiempo, pero con cada día que pasaba y sus continuas súplicas de perdón, sentía que mi enojo se desvanecía gradualmente y decidí darle otra oportunidad.